y fomento al emprendimiento. Eh, en este caso, resulta muy importante poder analizar un pre-pandemia, qué es lo que sucedía durante la pandemia y qué es lo que va a pasar post-pandemia. Es muy importante analizar desde el punto de vista de la administración, los emprendimientos y un esquema jurídico que puede venir o que vamos a tener en consideración para lo que serían los emprendimientos o cómo se desarrollan los emprendimientos. En este caso, tenemos un prólogo inicial respecto a qué es lo que pasaba en la administración y los emprendimientos respecto a al prepandemia. Tenemos un eje central en una economía en la cual podemos ver o podemos palpar que los emprendimientos, si bien se presentaban como una necesidad en la sociedad, el eje central de la economía, el desarrollo de las grandes corporaciones, todas las corporaciones nacen en un principio, un emprendimiento, la realidad de los emprendedores pre-pandemia resulta distinta a lo que sucede hoy por hoy. ¿Por qué esta realidad? Porque tenemos una serie de elementos que hacían restrictivo todo el desarrollo del emprendimiento. Hacía restrictivo el poder manejar el tema de los emprendimientos y, lógicamente, el tema de la innovación se veía restringido a una serie de políticas estatales, gubernamentales, municipales, fiscales, que limitaban en gran medida, en modo real, el desarrollo de emprendimientos, el desarrollo de una economía diversa, un desarrollo que permita que los distintos actores sociales no corporativos tengan una real posición en todo el entorno económico. Ello ya era visualizado por algunos gobiernos, se establecieron muchos lineamientos jurídicos, se establecieron muchos aspectos que trataban de alguna forma involucrar a los emprendimientos al desarrollo del manejo sostenible en la sociedad para fomentar una mayor participación en el mercado respecto a los emprendimientos. Sin embargo, esto no era posible. Esto no era posible porque teníamos algunas restricciones en los mercados, lo que se ha denominado la ley del, o lo que conocemos en temas generales como la ley del más fuerte. Un sector comercial muy reducido con una participación en nuestra realidad de Sudamérica, con todavía un mercado muy limitado, requerimientos gubernamentales muy burocráticos, con una complejidad muy grande de acceso al poder obtener permisos de funcionamiento, patentes, acceso a todo el aparataje gubernamental para poder actuar de una forma, diríamos, legal o diríamos formal. Y esta era una de las mayores complejidades porque los altísimos costos de emprendimiento, de formalizar una actividad, hacían que muchos emprendimientos o muchas empresas encuentren su talón de Aquiles, su restricción, una restricción real respecto al poder emprender o el poder presentar productos o presentar servicios en orden general. Existía muy poca participación en mercados tradicionales, los mercados tradicionales, supermercados, los centros comerciales, la actividad comercial estaba copado básicamente por productos de importación, estaba copado por grandes corporaciones o está copado por aquellos que pueden sostenerse financieramente a través de procesos de comercialización basados muchos de ellos en créditos o en la posibilidad de poder tener accesos directos a líneas crediticias que permitan una economía
más dinámica, pero que al emprendedor o a los pequeños emprendimientos o a las pequeñas empresas les generaban una restricción real de no poder acceder de forma clara a la comercialización de sus productos. Esto implica una muy poca participación de los emprendimientos y del producto comercial de una forma real en los mercados tradicionales. Los altísimos costos de patentes y de permisos de funcionamiento a diversos niveles, ¿no es cierto? Tenemos una restricción grande al poder acceder a los permisos de funcionamiento, no solo ya desde el punto de vista de la altísima burocracia que existe desde un punto de vista político o de un punto de vista de una administración pública, sino también el poder acceder realmente a aquellos permisos o aquellas patentes que nos permiten actuar de una forma correcta. Y los procesos legales para la conformación de estructuras societarias y mercantiles que eran o que son requisitos necesarios en determinados mercados para poder tener una participación real en un mercado, en un manejo real de un emprendimiento, en un manejo persistente respecto a una participación del mercado que es importante sobre todo en las etapas tempranas de los desarrollos de las actividades comerciales y de los emprendimientos en sí. En todo nivel, tanto en la prestación de servicios, cuanto en el manejo como tal del desarrollo del emprendimiento, del desarrollo comercial, del desarrollo productivo y demás. ¿Qué es lo que nos sucede además? Es que tenemos una realidad jurídica muy compleja, lo que se conoce como leyes mordazas. En las distintas en los distintos países a nivel de Sudamérica nos encontramos con realidades que generan conflictos reales, conflictos como el hecho de un altísimo nivel de desempleo, una bajísima participación en el empleo directo o en el empleo real, una bajísima participación en la parte económica y por supuesto una migración altísima de los países de Sudamérica justamente por la imposibilidad de poder tener acceso a fuentes de trabajo o a fuentes de desarrollo económico reales. En este contexto tenemos normas que establecen manos de obra muy elevadas con contratos o distintos tipos de contrato que son muy restrictivos a la hora de emprender. Códigos de trabajo caducos, antiguos, que no permiten tener procesos dinámicos, que de una u otra manera se evidenció de una forma clara ya más adelante en la pandemia, sobre todo en la etapa de pandemia. Condiciones legales poco aplicables para los emprendimientos, regímenes sanitarios complejos, que nos imposibilitaban permisos sanitarios, sobre todo para el tema o el desarrollo de productos alimenticios o determinados productos que requieren ciertos permisos en el orden de su producción, registros de marcas con trámites engorrosos, muy complejos, muy largos, lo que genera como resultado que los emprendimientos no puedan tener el acceso, la protección estatal propia que son necesarios en el desarrollo de patentes, en el desarrollo de marcas, modelos de invención y otras situaciones, lo que llevaba o conllevaba a que al final del día se terminen vendiendo estos modelos a grandes corporaciones y no se den los desarrollos de los emprendimientos. Una presión fiscal abrumadora a través de tributos, de distintos tributos, una persecución estatal a través de las distintas cargas impositivas, lo que conlleva un altísimo costo impositivo, normas societarias, tributarias,
inadaptables, rígidas, restrictivas, que no permiten un correcto desarrollo. Procesos mercantiles con un proteccionismo estatal dirigido o encaminado a aquellos sectores que generan un aporte económico más grande. Por ello, los emprendedores tenían en ese entonces, pre-pandemia, poquísimo acceso a materia prima o materia prima muy restrictiva, todo era acaparado por grandes corporaciones o las condiciones de acceso a esta materia prima estaban muy restringidas, una falta de confianza a la producción local real, la participación de las importaciones en los mercados locales, sobre todo en Sudamérica, es real, si ustedes quieren, el mercado se encuentra abarrotado de aquello que no es una producción local y menos aún una producción artesanal, y la restricción en los accesos de esta producción artesanal, de donde provienen o generan el inicio de los emprendimientos, era cada vez más palpable una falta de protección por parte de los gobiernos y de todo el aparataje estatal al consumo local. Si bien muchos de las normas a nivel de Sudamérica tratan de establecer lo que en Ecuador, por ejemplo, se conoce como soberanía alimentaria, por ejemplo, de permitir el acceso a productos de consumo que tendrán preferencia en la producción local, no es una realidad, y más bien el mercado cada vez se veía más reducido a un mayor grupo que acaparaba mayor participación en el mercado a través de una participación de una producción extranjera y que no permitía un desarrollo del consumo de lo local. Muy poco emprendimiento con políticas respectivas buscando proteger el mercado, pero no proteger al productor, ¿sí? Con altísimos costos impositivos, una realidad muy palpable en el Ecuador, por ejemplo, a través de consumos especiales, impuestos a los consumos especiales, por ejemplo, en lo que es producción de licores artesanales o la producción local de licores, en donde termina resultando más barato importar licor extranjero que producir licor nacional, en uno de los casos. Por ejemplo, y una participación estatal muy pobre en el desarrollo y el fomento de los emprendimientos. Esto era una situación real, una situación muy palpable prepandemia. Una situación que, lejos de fomentar el emprendimiento, hacía que el emprendimiento se vea restringido o se vea limitado por esta serie de aspectos, tanto de orden mercantil, comercial y legal. Y ello llevaba a una situación absolutamente deplorable, que es la informalidad. Esta informalidad en el manejo comercial, en el manejo de las estructuras, llevaban consigo a que no hayan índices reales respecto a inversiones, respecto a manejos financieros, respecto a manejos tributarios, y todo esto de una u otra forma implosionó el momento en el que se da la pandemia. Prepandemia, todos los beneficios estaban encaminados a los importadores y grandes corporaciones. Se buscaba un mayor desarrollo de participación del mercado que en la producción en sí, que en la generación de ideas, que provienen en muchos de los aspectos de las mismas universidades, de los procesos de investigación y los desarrollos de las universidades. Estos se veían reducidos para establecer medidas de protección a grandes participantes del mercado. Ahora, ya prepandemia, eso sí, comienza a verse una necesidad de poder tener una participación una participación en la realidad socioeconómica a través de una participación del Estado. Por ejemplo, en el Ecuador se emite la Ley de Emprendimientos, que de cierta forma busca fomentar un desarrollo de los emprendimientos, pero de una forma muy restrictiva.
de una forma muy restrictiva, porque nuevamente ancla esta ley de emprendimientos a la existencia de instituciones gubernamentales que dependen de una creación de un presupuesto que no ha sido asignado todavía a que pueda darse el funcionamiento, que pueda existir este vínculo de los emprendimientos o una calificación que se tiene que esperar de un aporte estatal para poder generar este desarrollo. Y ello, evidentemente, hace que de manera general, quienes son los actores sociales en el desarrollo de los emprendimientos y en el desarrollo de las estructuras de la administración, del manejo económico, se vean mitigados y se encuentren más bien con una pared, con una restricción en el desarrollo del manejo societario, tributario, comercial, etcétera, lo que conlleva evidentemente a que se reduzcan las plazas de trabajo, no hay un desarrollo económico sostenible y esto conlleva a otros procesos sociales complejos como el tema de la migración. Durante la pandemia o ingresados ya en la pandemia, la realidad cambia de una forma drástica y la informalidad absorbe el mercado. Se da una crisis a distintos niveles, en donde los mercados tradicionales se ven absolutamente restringidos, se cierran los mercados tradicionales, no hay acceso a los mercados tradicionales. Hablamos de mercados tradicionales, aquellos medios de llegar al consumidor físicos. Sobre todo en Sudamérica, en Sudamérica es clarísimo la poquísima participación de tecnologías en el desarrollo de los mercados, en plataformas de acceso, que de una u otra forma en la pandemia se vio su real participación o su importancia en la participación actual respecto al mercado. Y esto hace que se generen una serie de plataformas tecnológicas que en pandemia encuentran un espacio y que rompen en sus mercados tradicionales. Pero esta limitación comercial en los mercados tradicionales se genera o genera un efecto regresivo respecto a la formalidad, porque a través de estos mercados digitales se produce un nuevo esquema de oferta de productos que no eran accesibles en el mercado durante la pandemia. No todos podíamos tener accesos a través de los bloqueos estatales que existieron en pandemia, no había acceso a lo que estábamos acostumbrados a consumir. Por tanto, tuvimos que buscar una serie de sustitutos de una oferta que venían aminorándose. Por ejemplo, toda aquella oferta de productos que dependen de las importaciones se vean aminoradas o se vean limitadas, ya no existía esa oferta y comenzamos a sustituirlo a través de productos manufacturados artesanales y que se encontraban ya no en manos de las industrias o de los grandes comercios, sino más bien en la producción local de emprendimientos. Se genera este sentimiento de solidaridad y nacionalismo, de consumir justamente aquella producción artesanal, aquel producto que permitía de una u otra forma que se sostenga una economía local, una microeconomía. Todos llegamos a pensar que en vez de buscar un acceso a mercados internacionales, teníamos que consumir localmente porque eso iba a dar cierta dinámica al consumo interno o al producto interno. Se desarrolla el producto artesanal desde los productos más básicos de siembra en las huertas, en los feudos propios, y se genera esta necesidad de actuar de una forma correcta, en una forma correcta o una forma de buscar que en la producción local se dé este desarrollo de una forma sostenible.
se da esta sensación de nacionalismo, y esto va acompañado con una bajísima presión fiscal. Evidentemente, al estar todos encerrados, al no haber un comercio en medio, el miedo al COVID-19 y los medios tradicionales restringidos, hace que haya una dinámica informal muy alta, muy alta. Y existió una bajísima o nula presión fiscal que hace que se desarrolle una serie de emprendimientos tantos en servicios, en productos de distinto índole, entendiendo de que vamos a lo básico, ¿no? A la alimentación o a los insumos básicos de existencia, y los productos suntuarios se vieron muy restringidos. Y eso hizo que exista una muy poca presión fiscal respecto a la verificación de los controles estatales, tanto municipales cuanto gubernamentales, respecto al cumplimiento de formalidades. Y evidentemente la altísima participación en redes sociales en el mercado hicieron que cambie completamente una realidad a la que veníamos acostumbrados. Se dio lo inimaginable, los mercados tradicionales cerrados, las corporaciones se vieron en la otra orilla, y al verse en la otra orilla se dieron cuenta de lo que pasan los emprendedores. Mercados tradicionales cerrados a su producción, altísimo costo de las materias primas y mano de obra justamente por las restricciones existentes. Las políticas proteccionistas se dieron la vuelta, la protección ya era para los ciudadanos, ya no para las corporaciones o los grandes comercios. Es decir, los ciudadanos se veían más protegidos por el Estado que las corporaciones respecto a las estructuras legales y formales del mercado o el comercio. Comienzan a buscar participación en mercados secundarios, como es el tema de redes sociales, el desarrollo de plataformas para buscar mercados que no habían sido explotados, sobre todo en Sudamérica, a través del comercio electrónico, tomando en cuenta de que en nuestras legislaciones el comercio electrónico no se encuentra regulado de una forma adecuada que permita una protección al consumidor de una forma real o visible. Interacción con nuevas generaciones a través de redes sociales, ya se busca tener una participación no solo en el mercado del consumidor en un estrato más alto, sino se buscan nuevas generaciones de consumidores, nuevos mecanismos de consumo, en otras palabras, y con lo que nos oímos una y mil veces durante la pandemia, nos tocó reinventarnos desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de los contratos, de la forma en la que se celebraban los contratos, en la forma de prestar los servicios, en la forma de hacer valer nuestros derechos. El gobierno se vio en una situación, los gobiernos se vieron en una situación en la que tenían que darse políticas de protección, de protección nacional al consumo, a la producción nacional, al consumidor, y cuidar todos los aspectos, tanto financieros, económicos, legales, que tuvieron que darse en pandemia. Estos principios o esta realidad que se dio en pandemia nos lleva a una nueva necesidad post-pandemia. Una nueva necesidad, un cambio radical que tiene que ser actualizado y que no puede ser desconocido ni por la legislación, ni por los gobiernos, ni por los municipios, ni por el comercio como tal. El comercio, en lo dinámico que es, en la forma en la que avanza la estructura de comercio, es necesario que existan nuevos ordenamientos jurídicos que se adecuen de una forma correcta a la nueva forma de comercializar. Y eso implica, además, que exista una serie de derechos que tienen que estar tutelados o protegidos
por todo un esquema jurídico que nace de la protección gubernamental, de los poderes gubernamentales. En Ecuador, ya en el año 2019 se emitió la ley de emprendimiento. Situación similar sucedió en Colombia, pero ya en el año 2020. En Perú también hubo una adecuación de la ley de emprendimientos, justamente para tratar de adecuar políticas estatales que permita el desarrollo de emprendimientos y una suerte de protección a los emprendedores. Pero no es solo, o esto no deviene solo de una ley de emprendimientos, esto deviene de un esquema jurídico completo. En Colombia ya desde muchos años atrás existen mecanismos societarios simples o de fácil acceso y que se está incursionando ya en el Ecuador a través de la Sociedad de Acciones Simplificadas, que lo que hace es simplificar la forma de estructurar societariamente a sociedades. Este es un mecanismo a través del cual se puede permitir que los emprendimientos tengan una razón, una formalidad en estructuras societarias viables que permitan de una forma real dividir o separar los patrimonios del emprendedor frente al emprendimiento como tal y tener de este modo una protección legal real. Este tipo de situaciones tenemos que verlas o tiene que ser traspolado a la serie de necesidades que se producen en los emprendimientos. Tanto la participación del mercado a través de contratos de fácil acceso, rápidos, y no los contratos tradicionales que se ven en los códigos de comercios, en las distintas legislaciones, sino en modos de aplicación reales, en los cuales tienen que visualizarse el comercio electrónico de una forma real. En Colombia, por ejemplo, a raíz de la pandemia, la ley de datos públicos permite de una forma clara que no haya la necesidad de la firma suscrita o tener un token de firma electrónica, sino que ya el correo electrónico con validación o aceptación correcta tenga una validez jurídica real. Esto a nivel internacional o en otros mercados de primer mundo, por ejemplo, da la validez y la certeza de aceptación para contratos o celebración de contratos mercantiles. Y es hacia allá donde tenemos que apuntar, hacer mucho más dinámicos los negocios, darle mayor participación a los mercados que hoy por hoy en Sudamérica son mercados secundarios, establecerlos o darlos o generar políticas o normas legales que permitan que se equiparen los mercados, que sea tan importante la participación en el mercado digital cuanto del mercado físico. Y esto también se traslada a otros aspectos legales y de participación gubernamental, como es el tema de las rentas. En muchas legislaciones se ha optado por establecer regímenes especiales de renta que determinan o que están anclados a un nivel de participación o un nivel de ingresos menores para hacer mucho más dinámico el asunto comercial y a la vez cumplir con la necesidad de formalizar los negocios o formalizar las rentas en los distintos estados. Y esto cumple una doble visión de generar una cultura tributaria, por un modo, lo cual conlleva lógicamente a que el Estado pueda dar el cumplimiento de los fines a través de los cuales está comprometido a través de los recursos públicos que se obtiene a través del pago de los tributos, y por otra parte, esta cultura tributaria lo que genera es que exista una mayor formalidad en el desarrollo de la economía, de una estructura comercial real, de una participación en el mercado que hoy por hoy se lo tiene como oculto a través de la informalidad, pero también lo que se busca, a través de un mercado pleno es que existan las mismas condiciones de juego, no solo para los emprendimientos, sino también para las grandes corporaciones. Que así como la fiscalización llega a los emprendimientos, lleguen a las grandes corporaciones.
y así como se establezcan medidas de protección para las grandes corporaciones, existan medidas de protección para los emprendimientos. Ello genera una necesidad real de un ajuste legislativo, un ajuste fiscal, un ajuste administrativo por parte de los municipios y de los gobiernos que permita crear condiciones más justas, menores costos impositivos para la formalización de las actividades, una simplicidad administrativa real en la cual todos podamos tener acceso a buscar formalizar nuestras actividades y no tener que estar ocultos a través de un mercado oculto en la cual yo tengo que ceder mi participación a favor de grandes corporaciones para que puedan comercializar mi producto o utilizar nuestros servicios. Un esquema laboral con mayor acceso, esquemas comerciales no burocráticos y acceso al aparataje estatal simple, sin mayor burocracia. Esta es una realidad, una necesidad que se expuso a través de la pandemia, en donde el esquema normativo quedó como un punto y aparte, y en donde el desarrollo comercial en el manejo administrativo tanto de las empresas cuanto de los emprendimientos se disparó sin una participación real en esa presión fiscal que ejerce el Estado o en esa presión de control estatal para el cumplimiento de normas que en muchos de los casos pueden verse como innecesarias o absurdas. Entonces, es de absoluta necesidad que los gobiernos se replanteen cuáles son las formas en las cuales las empresas pueden tener una participación real, formal, y los emprendimientos puedan llegar a alcanzar ese objetivo de tener una participación real y formal. La necesidad de reformas tributarias, la necesidad de establecer esquemas de acceso simples a permisos municipales, la necesidad de poder tener el acceso real a mecanismos gubernamentales que puedan permitir el acceso a contratación más simple o el acceso a trabajo formal más simple y menos riguroso respecto a los esquemas y a las formas de trabajo que permita que las personas puedan alcanzar distintos mecanismos para acrecentar su actividad económica y su actividad laboral. Permitir un mayor acceso a estructuras formales que den certeza o seguridad jurídica para los distintos actores, tanto los emprendedores cuanto los consumidores. Tener medios o mecanismos de protección de derechos más simples y que no tengan que someterse a una justicia lenta a través de procesos formales, a través de procesos estrictos de acceso a la justicia. Esta es una realidad, este es un hecho real que se nos presenta como una necesidad hoy por hoy. Es innegable la participación que los emprendimientos en los distintos campos o en las distintas ramas del comercio, tanto en la producción cuanto en la comercialización, en la prestación de servicios, hoy por hoy es una necesidad inaludible, es una necesidad absoluta en la cual los ciudadanos y los distintos actores sociales nos vemos en la necesidad de exigir a los gobiernos, a los distintos poderes estatales, al ejecutivo, al legislativo y al judicial, se adecuen a las necesidades reales del día a día. Esto es una necesidad, además, que no puede esperar. Esto es una necesidad que requiere una atención prioritaria por parte de los gobiernos. Y son los distintos actores sociales que perdieron participación en el actuar social, como son las cámaras de industrias, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, los que tienen que exigir
de una forma real que esta necesidad se vuelva una realidad. Se vuelva una realidad. No podemos esperar que un comercio tan dinámico, un comercio que ha cambiado post pandemia de una forma absoluta, en una forma absoluta y radical, eh, eh, no tenga un respaldo legal suficiente que permita que el comercio se desarrolle. Esto es absoluto y necesario y es muy palpable, es muy real. No sé si es que existe de parte de los panelistas o alguna pregunta. He recibido algunos mensajes aquí. Me hacen una pregunta: si en su país el emprendimiento es considerado como un eje sustantivo en las políticas públicas. Me pregunta Susana Sarmiento Paredes. De hecho, sí, en la Asamblea Nacional, en el órgano legislativo, en el año 2019 hubo una serie de ponencias por parte de los asambleístas en el cual se reconocía que gran parte de la dinámica de la participación del mercado era justamente la participación de los emprendimientos. Se establecía que uno de los países, o a través de los análisis o los estudios, uno de los países con más desarrollo de emprendimientos era justamente Ecuador, es decir, la participación en el mercado de los emprendimientos era justamente Ecuador, y se generó esta necesidad de la ley de emprendimientos que tiene vigencia desde finales desde finales del año 2019, y se generó todo un plan nacional de desarrollo de emprendimientos a través de instituciones gubernamentales que reconozcan los emprendimientos y con políticas públicas favorables a los emprendimientos. Nuevamente, la problemática que tenemos es que en el Ecuador, por lo menos, el problema es que no se ha desarrollado este Comité Nacional de Emprendimientos. No existe el Comité Nacional de Emprendimientos que reconozca los emprendimientos y que permita el acceso a estos beneficios que la ley de emprendimientos establece. Es decir, no tengo yo un acceso directo a los beneficios o a las políticas públicas para el fomento de emprendimientos. Tengo que hacer yo un registro previo en este Comité Nacional de Emprendimientos para luego poder acceder a los servicios. Esto lo que hace es nuevamente ponerme bloqueos, como emprendimientos, ponerme bloqueos y no poder acceder a las políticas públicas de los emprendimientos. No sé si hay alguna otra duda o alguna otra consulta.